historia de Cuba y Estados Unidos está caracterizada por el interés de Estados Unidos de apoderarse de Cuba. Y fue a parar a la construcción. Trabaja en edificios hermosos, en medio de dos barrios lujosos, lo que siempre soñó y nunca se le dio. Yo creo que en determinados momentos hemos sido enemigos, por supuesto. Digamos que ahora somos adversarios. Y el fin de semana se acaba la vaina y a olvidar las penas poquito a poco atrás de las barras. Que porque estoy bebiendo, acaso es una ofensa. Yo me lo he ganado, yo me lo he sudado, yo pago la cuenta. Pero es que estoy contento que esa condena. Siéntate a mi lado y tómate un trago que la vida es buena. Eso para mí es un día histórico, uno de los más históricos. Y no solo para los dos países, sino para el mundo entero. Porque que Cuba y Estados Unidos decidan sentarse a dialogar, le da a uno la esperanza de que un futuro mejor es posible. A mí mi mamá me llamó al trabajo. Ese día yo estaba en el trabajo y no sabía nada. Y por la mañana me llamó mi mamá aquí, que lo vio por Telesur, hablando de eso. Y enseguida me llamó por teléfono. Van a hacer una declaración importante, porque decía una declaración importante de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Óigame, ese momento fue histórico. Se paralizó el país. Se paralizó el país porque todo el mundo vio la declaración. Se anunció unas horas antes que iba a ser la declaración en los dos países simultáneamente. Y ese momento lo vivió Cuba entero. Desde mi elección como presidente de los consejos de Estado y de ministros. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. Em 17 de dezembro de 2014, foram reestabelecidas as relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos, que haviam sido rompidas há 53 anos. Eso fue impresionante porque se dijo que Raúl iba a dar una noticia. En realidad no se sabía qué cosa era, porque a veces te ponen ahí, tú dices, bueno, ¿qué cosa es? Lo primero fue la liberación de los 3 héroes que quedaban, que no había esperanza de que los sacaran porque tenían hasta cadena perpetua, algunos de ellos. Yo creo que pocas personas no se les saltaron las lágrimas ese día, más que por la relación de Cuba con Estados Unidos. Creo que esa fue una cosa impactante, de que ellos vinieran. A mí también me emocionó mucho ver por primera vez un presidente de Estados Unidos hablando de aperturar con Cuba, pero ver también a nuestro presidente hablando de aperturar con los americanos, que podíamos convivir, porque ¿quién no tiene en Cuba un familiar en Estados Unidos? Entonces eso es un modo de que las familias cubanas estén felices. Uno siempre yo por lo menos primero pensé en la familia, dije, ay, mi hija va a poder ver al padre, no sé, va a poder estar con él, va a ir de vacaciones, va a ver. Y después pensé, bueno, económicamente vamos a poder, por poco que sea algo tenemos que mejorar. Por lo menos ya esa guerra fría. Y bueno, todos los cambios que realmente pensé que se iban a demorar un poco más, pero ya he visto cosas cosas tangibles, ya que he visto que están sucediendo y que me hace creer más en que sí va a haber cambios sustanciales de aquí a un plazo moderado, o sea, a poco tiempo. Assim como Virgínia, Sorileides, Yamilê, Lourdes, Caridá, Evélia, Mário e Ioanê, famílias cubanas inteiras vivendo no mesmo lar acompanharam as mudanças nas relações entre os dois países durante as últimas 5 décadas. El fracaso de su política de rendir a Cuba. Se dieron cuenta que no podían rendir a Cuba y se dieron cuenta que no habían podido aislar a Cuba y sí ellos se habían aislado de la comunidad internacional. Para todo el mundo en Cuba, salvo para los que estaban implicados directamente en las negociaciones secretas que se estaban dando entre los dos gobiernos, fue una absoluta sorpresa.
puede que te encuentres y puede que por ahí saque en algún momento alguien diciendo, no, sí, claro, si se veía, eso sabía que iba a pasar, te estaría mintiendo. Y muy importante, significó para Cuba el inicio de un proceso de reajuste, no solo a nivel de relaciones bilaterales, sino que, y me parece excesivo, una medida importante, un reajuste interno en Cuba, porque de pronto los estadounidenses que hasta el 16 de diciembre por la noche o hasta el 17 de diciembre a las 11:59 de la mañana eran el enemigo histórico de Cuba, país con un conflicto permanente, de pronto estamos dialogando con ellos, de pronto nos pusimos de acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas, de pronto es unos meses, ¿no? Establecer relaciones diplomáticas, y vamos a empezar el proceso, y ese es otro fenómeno, de normalización de la relación. La segunda parte de eso es qué significa realmente normalización. Eso es otra buena pregunta. Sí está generando un mayor interés y un mayor número de visitas y por más tiempo de personas provenientes de otras partes del mundo, que de pronto se interesaron por Cuba, no porque les interese tanto Cuba, que uno de ellos sí, pero otros quieren verlo antes de que los americanos lleguen, u otros quieren, mira, Estados Unidos va a empezar a hacer negocios en Cuba, tenemos que apurarnos para consolidar lo que tenemos y ampliar nuestros negocios antes de que lleguen los americanos. Siempre se dice que una relación de odio y de amor. Realmente Cuba tiene una cultura occidental. Cuba tiene casi 2 millones de cubanos que viven en Estados Unidos. O sea, podemos decir que alrededor del 12% de la familia cubana tiene familia en el exterior. O dicho de otra manera, el 12% de la población cubana está en el exterior y casi toda en Estados Unidos. Muchos. Cientos, tal vez miles de cubanos que viven en los Estados Unidos, que aunque no sean familias ni amigos suyos, son familiares y amigos de otros amigos suyos, así sucesivamente. O sea, si entras a Facebook o a otras redes sociales, te vas a dar cuenta que hay muchas personas que que a lo mejor dejaste de ver hace mucho tiempo, que no sabes dónde estaban, y cuando investigas o cuando de manera incidental entras a una red social, te das cuenta que se fue hace algún tiempo a los Estados Unidos, o que se fue a otro país y de ese país continuó su vida a los Estados Unidos. Bueno, difícil, me imagino, no, estoy hablando de por lo que me dicen, en el sentido de que hay que trabajar, y trabajar de verdad. Entonces el cubano, como todos los emigrantes, porque no hay nada como tu tierra. En tu tierra tú puedes estar o no estar de acuerdo, pero tienes a la hora de mirar, todos tienen los mismos derechos, y no podemos engañar. Un residente cubano en Estados Unidos no tiene los mismos derechos que un ciudadano americano. Incluso un ciudadano cubano, un cubano con ciudadanía tiene a nivel estatal los mismos derechos, pero a nivel social siempre vas a estar expuesto a la xenofobia. O sea que yo digo que en Estados Unidos, por lo que escucho, es difícil la vida. Tienes que trabajar 7 días a la semana. Y es un logro que logres trabajar 12 horas, porque es más salario. Tienes que pagar cuántas cosas. Se sabe que Estados Unidos es un país desarrollado. Y yo me imagino que hasta los que se van de aquí tienen mejor vida que aquí. Sobre todo en el concepto de que, bueno, tienen lo indispensable allí a su mano. Pues. Estados Unidos es un país que creo que no se puede comparar con nadie. Me imagino que el cubano que vaya, lo que no puede ser es enfermarse. Porque tengo amistades aquí que vivían cerca de aquí, que éramos vecinos, y el problema fundamental ha sido en enfermarse allí, que sí que están endeudados toda la vida. Pero indiscutiblemente que es un país que hay muchos más recursos, que no se puede comparar. Bueno, para mí Estados Unidos es un país igual que cualquier otro. Cada país tiene sus propias reglas, tiene sus propias costumbres, tiene sus propias tradiciones. Realmente el problema de Cuba y Estados Unidos ha sido histórico, pero para mí Estados Unidos es como si fuera China, España, Brasil, cualquier país, porque es una nación igual que cualquier otra. Es un país el país más desarrollado del mundo, con muy buena economía, todo lo que queramos decirle, pero es un país y nada más, jamás, aunque mi novio y mi papá estén en Estados Unidos. De hecho, cuando mi papá se fue, mi papá quería que yo me fuera con él y yo le dije que no. Porque me gusta Cuba.
nada, es un país normal como otro cualquiera. Lo que pasa es que no tiene que ser este gobierno, no es este gobierno propiamente dicho, ¿no?, que está en estos momentos, sino en otros gobiernos se han hecho leyes, han hecho cosas que han perjudicado, como lo sabe, al pueblo cubano, más que a otra gente. Entonces pienso que la política de Estados Unidos, igual que la política de Cuba, está bien trazada hacia un camino que ellos quieren lograr, si se puede decir de alguna forma. Y entonces, en función de eso es que trabajan, que actúan, y no va a ser ni bueno ni malo, unos con ideas más progresistas, otros con ideas más represivas o de represión hacia Cuba, sobre todo. Indudablemente la política de Estados Unidos contra Cuba ha sido una política genocida. Eso está reconocido oficialmente, y quien no lo reconozca creo que no está claro independientemente de lo que pueda pensar, porque ha sido una política fascista contra nuestro país. Históricamente han habido administraciones más y menos reaccionarias contra Cuba, pero la política siempre se ha movido de igual manera. Su política ha sido una política pragmatista, no importa el medio que utilicemos, pero lo que queremos lograr es el fin de derrocar el socialismo en Cuba y de destruir la revolución cubana. Yo nunca he tenido buena opinión de los gobiernos de Estados Unidos. Nunca me han convencido. No del pueblo, porque en realidad el pueblo no tiene la culpa de nada, pero de los gobiernos nunca he tenido la mejor. Me pasa como Gerardo Hernández de los Héroes, que nunca he confiado en Estados Unidos. Além do novo acordo diplomático, em 17 de dezembro de 2014, os Estados Unidos liberaram os últimos 3 dos 5 heróis cubanos, presos por espionagem desde 1996, durante o período especial. Uno con su trabajo podía satisfacer todas las necesidades, por lo menos las más imprescindibles. Podías ir a un hotel, podías ir a una playa, y se podía, y que trabajaba, podías ir y comprar lo que tú quisieras, porque había de todo en las tiendas. Y cuando el periodo especial, todo eso desapareció. Entonces eso lo sentimos mucho, eso, sentimos perder. Desde que nosotros sentimos que Fidel siempre hablaba con el pueblo, que el campo socialista, sobre todo la Unión Soviética, había desaparecido, nosotros sabíamos que lo que nos venía para arriba era algo grande. Bueno, la sintió porque era nuestro ombligo umbilical. Por ahí recibíamos la tecnología que perdimos de Estados Unidos, el financiamiento que perdimos de Estados Unidos, el comercio que perdimos de Estados Unidos, el turismo que recibíamos de Estados Unidos, todo lo que nos había quitado Estados Unidos, el campo socialista no lo daba. El Producto Interno Bruto se rebajó en 35%, de ahorita para luego. Ni me gustó el derrumbe del campo socialista, ni me gustaba la despenalización del dólar, porque sabíamos que eso nos iba a traer muchas diferencias de clase, como la vemos hoy. Yo siempre digo que Cuba vivió momentos de un gran esplendor a partir de la situación en que Cuba se encontraba y que era miembro de ese sistema socialista mundial, el cual estaba compuesto por los países de Europa del Este sobre todo, y bueno, la Unión Soviética, que era un amigo solidario, entrañable, que en marco de toda esta política de bloqueo desde los años 70, 80, tuvo determinadas políticas preferenciales con Cuba. O sea, la URSS
con Cuba Estados Unidos desarrollaba un bloqueo férreo contra nuestro país, pero la URSS, por otra parte, con ellos teníamos una llamada política de precios preferenciales. O sea, la URSS nos intercambiábamos productos. Cuba le daba azúcar, nosotros recibíamos petróleo. O sea, indudablemente los años 80 fueron años de un proceso, de un mejoramiento desde el punto de vista económico, de una mejoría desde el punto de vista económico a partir de la integración de Cuba al sistema socialista mundial y a la integración al llamado Consejo de Ayuda Mutua Económica, o sea, el CAME, y del cual nosotros también éramos miembros, y por supuesto uno de los objetivos del CAME era tratar de estabilizar o tratar de alinear el desarrollo de los países que formaban parte de él, y nosotros éramos uno de ellos. De ahí que la situación de Cuba era una situación favorable en relación con la política también de bloqueo que se nos estaba imponiendo desde los Estados Unidos. Nosotros burlábamos el bloqueo desde la percepción de buscarlo por terceros países. Entonces, es sencillo. Nuestros abuelos crecieron comprometidos con la revolución, amando la revolución, porque cuando se creó, cuando ocurrió la revolución, cuando triunfó la revolución, había una necesidad sentida, popular, social, inmensa del cambio. El país estaba viviendo en una tiranía. Por lo tanto, las lealtades políticas e ideológicas se mantuvieron. Además vieron a la revolución edificarse, crecerse. Hay una generación posterior donde yo pertenezco que ya creció con la revolución triunfada y se formó con esa estructura también ideológica que heredamos de los que construyeron la revolución, de los que vivieron en aquel momento. Y hay una actual generación, la que eran jóvenes en el periodo especial o pequeños, no sé, en el periodo especial, que lo que sintieron en aquel momento de nosotros, que somos los formadores, pues fue lo que te decía antes cuando hablábamos del periodo especial. Fueron muchas ansiedades, fueron muchas angustias. Ya en esa época yo era trabajadora. En mi empresa en lo particular se sintió fuerte este impacto. Yo trabajaba en un combinado electrónico, donde el primer mercado era el campo socialista, caerse, y no poder exportar a Latinoamérica, hasta el propio Estados Unidos, pues nosotros prácticamente se vino abajo. Como combinado tuvimos que comenzar a hacer producciones que nada tenían que ver con la electrónica, desde fogones de carbón hasta cintillos de pelo. Y ahí comienza uno a chocar con lo que es el bloqueo y esta política aislatoria que tienen para con nosotros. En paralelo con esto, ya le digo, es que tengo a Sori, que yo parí. Yo nací con el bloqueo y parí en pleno periodo especial, porque pararon el año 93, muy difícil, la situación económica del país muy difícil. Un año muy difícil, un año, como decíamos nosotros, de alumbrones y no de apagones. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo teníamos las luces apagadas, porque no había petróleo para generar. Yo ganaba 310 pesos. Era lo que más ganaba un profesional, por ejemplo, un profesor universitario. Y bueno, imagínense que $1 llegó a valer 150 pesos. O sea que lo que yo ganaba eran $2 y algo. Había personas que no se podían bañar con jabón. Tenían que bañarse con agua sola, inventando con hierbas, haciendo inventos. Y entonces, bueno, yo por lo menos inventé ese jabón. Me recordé que yo era químico. Y entonces empecé a recordar y busqué los productos, en este caso la sosa cáustica que hacía falta, y la grasa. Una reacción que se hace y eso queda perfecto. El jabón, no como el de la que venden en la bodega, pero resolvía para bañar. Por lo menos si espuma me podía bañar sin problema ninguno. Había veces que si se iba un poco la sosa cáustica, te picaba un poquito, pero no importa, te bañaba. Te bañaba sin problema. Se tomaron medidas como por ejemplo la despenalización del dólar. O sea, en el año 93, Fidel en el discurso del 26 de julio plantea que hay una medida, que se va a tomar una medida que él considera que va a ser una medida que va a traer como resultado, como consecuencia, una diferenciación social
aún más profunda de la sociedad cubana, desgraciadamente, pero que había que tomarla porque era una necesidad para el país, y es la despenalización del dólar. Algunas medidas de las que se ha hablado conducen a eso, y así se ha mencionado la famosa despenalización de la tenencia de divisas convertibles. Esa sola palabra, esa sola frase ha creado gran cantidad de especulación y de rumores. Es una de las medidas para mejorar el ingreso en divisas convertibles. Otra medida encaminada a ese fin es una mayor apertura a las inversiones del capital extranjero. ¿Quién nos lo iba a decir, Chafik? Nosotros tan doctrinarios y tanto que combatimos la inversión de capital extranjero, verla ahora como una necesidad imperiosa al desaparecer el campo socialista, de donde recibíamos fábricas, créditos, montones de cosas y de donde ahora no recibimos nada. Mayor apertura para las inversiones extranjeras es una de las fórmulas que hoy tenemos dentro de la difícil situación que afrontamos. Tuvimos que despenalizar el uso del dólar, tuvimos que introducir el dólar en la economía cubana, porque muchos de los cubanos que se habían marchado en las primeras olas de los años 60 podían haber ayudado a sus familiares si enviaban remesas, pero en Cuba no se dejaba funcionar el dólar. Entonces, como que Estados Unidos Cuba se ve en la necesidad de realmente abrir las tiendas en divisas para recuperar un poco la divisa y poder mover, porque estábamos realmente sin crédito, sin dinero, sin mercado para nuestras exportaciones. Si lo comparamos como ahora, fue un pequeño impacto, pero fue un pequeño impacto que permitió que Cuba accediera a alrededor de unos $1.000 millones. Si te ofrecía $1, no lo podías aceptar. Había quien venía, por ejemplo, como ustedes, venían de visita y te regalaban dinero, no podías cogerlo. Si te cogían, yo tengo compañeros míos que estuvieron presos, te cogían con ese dinero que les regalaban y tú querías tenerlo para comprar algo en una tienda escondido, y sencillamente si alguien te delataba o te cogía la policía, automáticamente caías en la cárcel. A década do período especial foi quando mais se sentiu o bloqueio, que na verdade é um conjunto de leis estadunidenses que impedem qualquer tipo de trâmite comercial entre Cuba e Estados Unidos, além de penalizar terceiros países que se relacionem economicamente com a ilha. Todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. Y además, los 36 centrales azucareros que tenían. El verdadero punto de inflexión en todo eso es el 59, porque durante el periodo que antecedió inmediatamente a eso, vamos a poner el periodo del 34, 35 hasta el 59, Cuba era a todos los efectos lo que se conoce como una neocolonia de los Estados Unidos. Evidentemente había un vínculo en ámbito político muy directo sin que hubiera en ese periodo un marco legal que legitimara, o mejor dicho, legalizara la intervención estadounidense en la política interna en Cuba, pero sí había un nivel de influencia importante, había relaciones estrechas a niveles gubernamentales, a nivel además de relaciones entre ellas, y lo más importante, que es lo que estás preguntando, había una muy intensa relación en los ámbitos económicos. ¿Por qué? Por, primero, el gran volumen de inversiones estadounidenses en Cuba, que lo había prácticamente en todos los ámbitos. Estamos hablando de inversiones en la esfera, por ejemplo, los servicios estilo empresas telefónicas, empresas de electricidad. El bloqueo oficialmente empieza en el 62 con la firma de la orden presidencial 3447 por el famoso presidente John F. Kennedy. Tendría que haber una cifra, más del 85% de nuestro comercio exterior se realizaba con Estados Unidos, porque Cuba era un país que estaba y sigue siendo, y la geografía no se puede cambiar, muy cerca de Estados Unidos. Por lo tanto, salía muy económico a Cuba hacer importaciones de Estados Unidos, y exportábamos a Estados Unidos principalmente azúcar, bebidas, cítricos, café, productos vegetales, y de allá importábamos casi todos los productos manufacturados. Fundamentalmente productos alimenticios. Nosotros íbamos en la bodega y se compraban latas de carne. Me recuerdo que con un medio, llegabas y echabas un medio en unos aparatos que habían ahí, y salía una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, y ya enseguida eso desapareció enseguida, estaba el aparato y nada más, y de eso dejó de funcionar. Realmente ellos eran los dueños de Cuba. En una finca, la finca donde yo vivía era de un americano,
y era una finca pequeña que no todo, ellos lo tenían todo. Y eso a ellos le costaba mucho trabajo desprenderse de eso. Y como Fidel vino interviniendo todo eso y dándoselo al pueblo, y el pueblo era el que parece que a ellos eso les molestó muchísimo. Para Estados Unidos, Cuba era la llave del Golfo, era por su posición estratégica, Cuba jugaba un papel esencial. Ellos lo consideran, no lo consideraban, lo consideran como su traspatio. O sea, desde el punto de vista geopolítico, Cuba juega un papel importante, tiene una situación privilegiada para el gobierno de los Estados Unidos. Yo nací con el bloqueo y crecí bloqueada, ¿no? O sea que siendo niña no tenía conciencia de lo que era el bloqueo. Ahora, después de ser adulta, me doy cuenta que el bloqueo siempre ha influido en mi vida de forma negativa, porque en la infancia carecimos de muchas cosas que podíamos tener y no existiera el bloqueo, estando a 90 millas del país más desarrollado del mundo. El fenómeno que nosotros llamamos bloqueo, le llamamos así porque esas medidas no solo van de la relación bilateral Cuba-Estados Unidos, que ya parece importante, si lo que estamos hablando hace un momentico, la importancia que tenía la relación con Estados Unidos para la economía cubana ya era bastante grande, sino que también incluye una serie de medidas para impedir que Cuba sostuviera relaciones de cualquier índole, particularmente económicas, en este caso, lo que estamos hablando, con terceros países. Y bueno, ya rompieron relaciones y decretan el bloqueo para afectarnos, pensando que ellos iban a poder tumbar la revolución. Pero bueno, se han pasado necesidades y eso, pero la revolución sencillamente no la iban a poder tumbar. Y entonces, así nos mantuvimos 50 y pico años. Realmente eso, yo creo que ni ellos mismos lo entienden ya. Ya el bloqueo es algo tan histórico, tan de los años, que yo creo que ya ni ellos mismos entienden por qué pusieron un bloqueo. Eso fueron, imagínense ustedes, decisiones de gobierno que en un momento se tomaron, pero que pueden cambiar. De allá para acá ya han pasado muchas cosas, han pasado muchos años y todo puede cambiar. No todo es estático ni se tiene que mantener igual. Creo que lo comenzó para evitar que Cuba realizara más abiertamente relaciones comerciales con otros países, que pudiera adquirir productos que por supuesto que en Cuba no se producen y que le es muy difícil, que son necesarios tanto para la salud, para la economía, como para la vida social, cualquier ámbito de la vida de un país. El restablecimiento de relaciones diplomáticas significa una esperanza, significa que no era imposible, significa que por primera vez se reconoce que en Cuba hay un gobierno que ha resistido y con el cual hay que negociar. Y sí, yo soy optimista. Yo pienso que el proceso de normalización de relaciones que ya se ha iniciado va a ser un proceso largo, complejo. Se ha acumulado más de 50 años de desconfianza mutua. Repito, no tanto a nivel de pueblo como a nivel de gobiernos. Demasiados años de desconfianza. Pero yo tengo la apreciación de que estamos en el camino correcto. Y tengo la esperanza de que sí, que se pueden ir levantando las restricciones y que finalmente llegaremos a una relación normal, civilizada, entre Cuba y Estados Unidos. Para Cuba, obviamente, significa liberarnos paulatinamente de la traba fundamental, la muralla fundamental. Yo diría la principal limitación que ha tenido Cuba en su desarrollo en estos 57 años es la relación hostil con los Estados Unidos, es el bloqueo norteamericano. Por tanto, significa para nosotros una esperanza. El 70% de las comunidades de cubanos residentes en el exterior y de descendientes de cubanos que residen en el exterior, en el extranjero, están en Estados Unidos. El 80% es una cifra grande. A partir del censo del año 2010, cifra de censo 2010, se determinó que en ese momento 52% de los cubanos nacidos en Cuba, residentes en Estados Unidos, han llegado a ese país después de 1990.
Em 57 anos, esse é o momento de maior proximidade entre Cuba e Estados Unidos. Ahora mismo hay mucho optimismo. Es lo que veo en los círculos sociales en los que estoy inmersa, ¿no? Hay mucho optimismo en cuanto a los cambios que han sucedido, porque son cambios buenos. Había mucha necesidad ya de que la población accediera al internet, que es alguna de las cosas que más ahora está en el boom, por decirlo de alguna forma. Yo realmente confío en un Estado socialista que puede mejorar. Estamos intentando mejorar. Pero creo que esto es un Estado que debería existir en el mundo entero. También entiendo que el capitalismo tiene cosas buenas. Y lo que más me gustaría, la idea para mí, fundir estas cosas buenas que tiene el capitalismo con los socialistas, ¿no? Y crear así un sistema híbrido que proteja tanto a los desfavorecidos y que también dé lugar al desarrollo, a que avance. Eso para mí sería lo ideal. No me interesa nada ir a los Estados Unidos, ni de paseo. No me gustaría. Significa que se está haciendo lo que se debió haber sido siempre. Nosotros no rompimos con Estados Unidos, fue Estados Unidos que rompió con nosotros. Yo siempre he pensado que esa condición geográfica, geopolítica, obliga a uno y a otro a tener relaciones normales. Pero no es fácil vivir al lado de un elefante. Nosotros a Estados Unidos no solamente le pedimos que respete nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestro derecho a asumir el orden económico y social que quieran los cubanos, sin interferencia. Eso parece que ahora se ha convencido que con el bloqueo no van a conseguir rendir a la revolución. Hay 4 generaciones que han vivido bajo el bloqueo y ninguna de ellas se ha rendido. Y entonces han intentado conversar y establecer relaciones, lo cual es un paso importante. Y ellos piensan que a través de esas relaciones ellos van a poder influir más en la población cubana, sobre todo en los jóvenes y demás. No, yo soy de lo que creo que cada generación hace su revolución. Algunos piensan que con eso se va a terminar todos los problemas, ¿no? Y que Estados Unidos es El Salvador, lo que no lo es. Es decir, pero el hecho de que también vengan la posibilidad de inversiones y de un comercio normal, indiscutiblemente mejorará nuestra economía. Todo el mundo piensa eso. Yo creo que lo que ha prevalecido en ambos gobiernos es el pragmatismo. Se ha tratado de avanzar en aquellos sectores o áreas donde sabemos que podemos lograr resultados. En aquellos que son muy complejos lo hemos dejado para el final y no lo hemos puesto como condición para el otro. Yo diría que los próximos años se van a ver también más resultados. Cuba también tiene que poner de su parte en algunos temas, pero vamos a pasar del objetivo que Cuba no es la que tiene bloqueado a Estados Unidos. O sea, donde más medidas, y no se puede decir, bueno, Estados Unidos hace 2 y Cuba 2, donde más medidas tienen que hacerse es por parte de Estados Unidos, porque es el que tiene bloqueado a Cuba, que es el que le impide que barcos extranjeros vengan a Cuba y después no pueden ir a Estados Unidos. Es el que impide que recibamos créditos, es el que impide que estemos los organismos financieros internacionales, es el que impide. Es decir, a pesar de la normalización, queman temas complejos y uno de ellos es que Cuba todavía no puede utilizar el dólar en sus transacciones internacionales. Que la noticia impactó, pero no generó la euforia y la polémica que pudiera generar en otro lugar, porque realmente en las relaciones con los Estados Unidos, Cuba siempre ha estado muy escéptica. Entonces, de hecho, hay muchas cuestiones que ya podían haber cambiado. El mismo bloqueo es un ejemplo de eso y no ha sucedido. Entonces, como ha sido tan difícil romper las relaciones, las rivalidades, romper las rivalidades y reestructurar el vínculo por todo lo que naturalmente subyace ahí, histórico, por todas las cosas que han estado sucediendo en las relaciones Cuba-Estados Unidos, ha sido muy difícil romper eso. Por lo tanto, una noticia de cambio que no se acompaña de las evidencias de cambio suficientes,
pues no genera en Cuba euforia, hasta tanto no se vea que realmente están pasando las cosas esenciales que van a generar el cambio. Que haya una oficina de intereses, que haya o una embajada, que se esté hablando en otros términos diplomáticos, es interesante para los cubanos. Y así otro grupo de cuestiones que han ido revisándose, pero la manera en que se están dando las relaciones todavía no le indican al cubano común que estas relaciones lo están beneficiando. Entonces, los beneficios hemos aprendido desde nuestras cotidianidades que no son en abstracto, sino que es necesario que se vean en la realidad, en la vida cotidiana, en el alimento, en la medicina, en las condiciones de vida, en un grupo de elementos objetivos, concretos, que todavía no se ven. Yo creo que eso es lo que pasa, que pudiera ser apatía la palabra, yo diría que es más bien incertidumbre, es más bien escepticismo con la posibilidad real de un cambio. Pero yo en un año no me imagino cambios bruscos, no me imagino. Ya te digo que 50 años de hostilidades no se van a pasar por alto en un año, ni en 2, ni en 5. Yo creo que en un quinquenio vamos a estar avanzando a pasitos lentos, a menos que ocurra un milagro en las elecciones de la política. Y no sé, quién venga, un demócrata, un republicano, no pueden, no es tan fácil. Hay muchos senadores que quieren cambiar el bloqueo, pero la mayoría, no podemos engañarnos, no quieren eso. Algunos tipos de negocios se pudieran seguir profundizando. Por ejemplo, uno de los que parece tener una mayor posibilidad de llegarse finalmente al acuerdo es para la apertura de vuelos regulares entre Cuba y Estados Unidos. Estoy hablando de los vuelos charter que existen ahora mismo, que hay muchos al día, pero son vuelos charter. Vuelos regulares entre varias ciudades, varios aeropuertos en Estados Unidos y varios aeropuertos en Cuba. Gracias a esta apertura, veo que todo se va a facilitar. Queda el obstáculo fundamental, que es que se elimine el bloqueo. Pronto ya vienen muchos turistas americanos aquí y se está esperando que liberalice allá, el gobierno del lado de allá, completamente la visita de los norteamericanos aquí a Cuba. Solamente cuando se tome esa medida, ya este país va a tener grandes ingresos, tanto estatal como no. Quedaría como última medida esa, que es un poco difícil, pero yo pienso que se lo van a quitar pronto, que es el bloqueo. Todo se va a facilitar mejor. Bueno, yo creo que un año es un periodo de tiempo un poco corto, porque estos son procesos que se demoran mucho, que llevan mucho tiempo, que llevan trámites y que después de tanto tiempo, en un año es difícil que se resuelvan muchas cosas. Pero bueno, ya vemos que hay adelantos en lo del tema tecnológico, en lo de la apertura de embajadas, los temas migratorios, lo de la agricultura, el intercambio entre las universidades de Cuba y Estados Unidos. Quizás en estos temas dentro de un año puedan estar un poco más consolidados. Quizás los trámites migratorios de la gente no tengan que pasar por tanto trabajo, ni tengan que, no sé, ni que penar y sufrir tanto por esta parte de migratoria. Quizás los cubanos puedan ir a estudiar a Estados Unidos, los estadounidenses puedan venir a estudiar a Cuba, hacer becas de intercambio. Quién sabe, todas essas coisas podem passar. Ojalá e passe. Os voos comerciais entre os dois países foram normalizados. Obama visitou Cuba, rompendo com 88 anos sem visitas de governantes estadunidenses a terras cubanas. E nesse ano também foram realizados jogos de beisebol entre as duas seleções. Além disso, pela primeira vez na história, os Estados Unidos se abstiveram na votação da Assembleia Geral das Nações Unidas contra o bloqueio econômico. Os principais avanços dessa reaproximação aconteceram durante o governo democrata. E em novembro de 2016, o republicano Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. E as próximas mudanças ainda estão por vir. Cuéntame, como te ha ido.